Buenos días. Hoy vamos a hacer un ejercicio que no es numérico, es un ejercicio de gráficas, también relacionado con el tema de las fuerzas. Entonces, este ejercicio dice que un coche se desplaza con movimiento rectilíneo según la siguiente gráfica. Veis que hay ahí 5 gráficas de distinto tipo. En la gráfica A, por ejemplo, es la gráfica espacio-tiempo o posición-tiempo, la gráfica que hemos estado representando en el tema de los tipos de movimiento. Entonces lo que pregunta es que si está el móvil en equilibrio, es decir, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un coche, por ejemplo, hipotético, es cero. Bueno, pues vamos a empezar con esta primera gráfica, la primera, ¿vale? Esta que hay aquí, la gráfica A. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Bueno, en la primera gráfica se puede observar, ¿no?, que la gráfica es una gráfica posición-tiempo y es una gráfica que nosotros hemos visto con anterioridad y que está asociada a un movimiento rectilíneo y uniforme. En un movimiento rectilíneo y uniforme, la velocidad es constante, ¿vale? Es como en el caso, por ejemplo, de que un coche pues se aleje, ¿no?, de nosotros con una velocidad siempre a 80 kilómetros por hora, ¿vale? Pues bien, la gráfica posición-tiempo asociada a ese coche sería esta que hay aquí. La velocidad es constante y por lo tanto la aceleración vale cero, ¿vale? Estamos con la gráfica A. Bueno, pues si la aceleración vale cero, ¿vale?, estaríamos en la primera ley de Newton. La primera ley de Newton dice que si las fuerzas que actúan, la fuerza neta, ¿vale?, que actúa sobre un cuerpo es cero, entonces o bien el cuerpo permanece en reposo, o bien sigue moviéndose con velocidad constante. Pues bueno, estaríamos en este segundo caso, ¿vale? Se trataría de un cuerpo que va con velocidad constante, por lo tanto, la fuerza neta que actúa sobre ese cuerpo es cero. Entonces, si tenemos que dibujar, por ejemplo, ese coche, pues, ¿qué fuerzas son las que actuarían sobre él? Pues bueno, vamos a dibujar el coche. Imaginad que el coche es este, ¿vale? Pues tendríamos por un lado la fuerza peso, por otro lado la fuerza normal, que es perpendicular al suelo y hacia arriba, y en este caso de igual longitud, de igual módulo que el peso. Por otro lado tendríamos la fuerza que ejerce el motor y en último lugar tendríamos la fuerza de rozamiento, ¿vale? Como la fuerza neta tiene que ser igual a cero, la fuerza del motor y la fuerza de rozamiento tienen que valer lo mismo, ¿vale? Pues bien, un cuerpo moviéndose según la gráfica A tendría unas fuerzas asociadas a ese cuerpo como las que hemos representado en este dibujo, ¿vale? Vamos a irnos a la gráfica B. En la gráfica B se representa también la posición frente al tiempo, pero ahora no se obtiene una recta, sino que se obtiene una parábola. La parábola lo que quiere decir es que conforme va pasando el tiempo, ¿vale?, está cada vez más y más, ¿vale?, lejos de nosotros, ¿vale? Entonces, no es una gráfica igual que la gráfica A, que aquí también, conforme va pasando el tiempo, ¿vale?, vemos que el objeto se encuentra cada vez más y más alejado del sistema de referencia. Aquí también se aleja cada vez más, pero varía de forma exponencial, ¿eh? Bueno, pues cuando ocurre esto, ¿vale?,
el movimiento que sigue el cuerpo es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O sea, que tiene una aceleración. La aceleración es distinto de cero, ¿vale? ¿Y en qué caso estaríamos? Si la aceleración es distinta de cero, entonces estaríamos en el segundo caso, en la segunda ley de Newton, que dice que si la fuerza neta que actúa sobre, en este caso, el coche es distinta de cero, entonces el cuerpo está acelerado, ¿vale? En este caso el cuerpo está acelerado y por lo tanto la fuerza neta que actúa sobre ese coche va a ser distinta de cero. ¿Cómo podríamos dibujar las fuerzas que actúan sobre ese coche? Pues bueno, estaríamos en este mismo caso, vamos a aprovechar el dibujo, ¿vale? Vamos a aprovechar este dibujo. Este sería el dibujo, ¿vale? Asociado a la gráfica B, ¿vale? Vamos a borrar aquí algunas cosas como esta de aquí. Y ahora, este caso sería cuando la fuerza del motor, por ejemplo, es mayor que la fuerza de rozamiento, ¿vale? Vamos a prolongar un poco más. Vamos a hacer un poco más larga la fuerza del motor. ¿Vale? Tal que así. Entonces, vemos que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el coche, ¿vale? Es distinto de cero. El peso y la normal se anulan entre sí y ahora si sumo a la fuerza del motor le sumo la fuerza de rozamiento, ¿vale? Es como si yo a esta longitud de la fuerza del motor le restase, ¿vale? Esta longitud debida a la fuerza de rozamiento. Si yo hago eso, que más o menos sería esta longitud que hay aquí, ¿vale? Pues aún me quedaría toda esta fuerza, ¿vale? Que sería la fuerza neta. Pues bien, como existe fuerza neta, el cuerpo está acelerando, ¿vale? Acelera, que sería el caso en el que yo me monto, por ejemplo, en el coche, meto primera y piso el acelerador. Cada vez la velocidad va aumentando, ¿vale? Y me estoy alejando del sistema de referencia no de una manera lineal, ¿vale? No de una manera proporcional, sino de una manera exponencial, o sea, cada vez más y más rápido, ¿vale? Bien, en la gráfica C veis que aquí la posición representa el espacio, pero realmente es la posición, ¿vale? Lo que se representa. Aquí vemos que la posición frente al tiempo, pues veis que la gráfica que se obtiene es una gráfica, una línea recta horizontal. O sea que el cuerpo siempre, conforme está pasando el tiempo, el cuerpo siempre se encuentra en el mismo sitio. O sea que el cuerpo está en reposo, ¿vale? Entonces, ¿en qué situación nos encontramos? Pues estamos... Bien, entonces la posición o la situación más bien en la que nos encontramos sería la asociada a la primera ley. La primera ley dice que si la fuerza neta que actúa, ¿vale?, sobre un cuerpo es cero, el cuerpo o permanece en reposo o está con velocidad constante. Como permanece en reposo, veis que la posición es siempre la misma, con lo que permanecería en reposo, ¿vale? Pues la fuerza neta que actuaría sería cero. ¿Cuál sería entonces la situación? Pues la situación sería la siguiente. Tenemos el coche y aquí, como está en reposo, pues evidentemente la fuerza del motor deja de existir. Estaríamos en este caso y por lo tanto tampoco existe fuerza de rozamiento, ¿vale? O sea que las dos fuerzas que existen son el peso y la normal, que se anularían entre sí. Existen, pero se anulan entre sí, ¿vale? Esa sería la tercera gráfica. Ahora, la cuarta gráfica
velocidad-tiempo. Veis que aquí se representa la velocidad frente al tiempo y conforme va pasando el tiempo, la velocidad se hace cada vez mayor. O sea, si va aumentando la velocidad, quiere decir que el cuerpo está acelerado, o sea que la aceleración es distinta de cero. Pues estamos en la segunda ley. En la segunda ley que dice si la aceleración es distinta de cero, entonces la fuerza neta que actúa es distinta de cero. O sea que estaríamos en el caso anterior, ¿vale? Aquí ese. Estaríamos en este caso, ¿vale? Igual que en la gráfica B. ¿De acuerdo? El peso y la normal se anulan, luego tendríamos la fuerza del motor, que va a ser mayor, que tiene que ser mayor que la fuerza de rozamiento para que la velocidad vaya aumentando. Y bueno, aquí tenemos la gráfica E en la que se representa la velocidad frente al tiempo y veis que la velocidad siempre es cero, siempre es cero. ¿Eso cuándo ocurre? Ocurre cuando el cuerpo está en reposo. Entonces estaríamos en esta posición. Estaríamos en esta situación, perdón, en esta situación de aquí, ¿vale? El cuerpo está en reposo y por lo tanto no aparece ni fuerza del motor ni fuerza de rozamiento. El peso y la normal se anulan entre sí. La velocidad del cuerpo, cero, tal y como se muestra en esta gráfica. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada. Venga, hasta luego.